revelado, el increíble secreto de la hija muda del millonario que transformó su vida en 30 días. Las calles vibrantes de Ciudad de México siempre habían sido el hogar de Valeria, una joven de 16 años con una sonrisa que iluminaba hasta los rincones más oscuros del barrio. A pesar de ser muda desde su nacimiento, cada trazo de sus pinceles contaba historias más profundas que 1000 palabras. Valeria dibujaba su mundo en lienzos llenos de color, creando conexiones con su madre, que trabajaba arduamente en el mercado, y su abuelita, una sabia mujer que parecía tener la solución para cualquier problema. Todo en su vida giraba en torno al amor y la comunidad, hasta que un día, un giro inesperado lo cambiaría todo. Esa mañana todo era normal, hasta que un mensajero llegó, trayendo un mensaje que se sentiría como un rayo en la calma. Su padre, un millonario que siempre había estado ausente, había fallecido y le había dejado una herencia extraordinaria. Al principio, Valeria se sintió abrumada por la mezcla de emociones que la invadieron, tristeza por su padre que nunca conoció y una confusión abrumadora ante el futuro que se abría ante ella. Poco a poco, la noticia comenzó a correr como pólvora por el barrio. La niña de oro, susurraban algunos, llenos de envidia y recelo. La comunidad, unida por la humildad, empezó a dividirse. La incertidumbre se podía sentir en el aire. En su casa, su madre mostró una valentía admirable. Valeria, esto no te cambiará, le dijo, con el corazón en la mano. Eres más que dinero, cariño. Su abuelita le recordaba que la verdadera riqueza venía de amar y ayudar a los demás. Más que nunca, Valeria se sintió atrapada entre dos mundos, uno de ostentosidad y otro de amor verdadero. Frente a estos dilemas, Valeria decidió que quería hacer algo bueno con este nuevo poder que le había caído del cielo. Empezó a soñar con abrir una escuela de arte en su barrio, un lugar donde pudiera inspirar a otros y compartir la magia que había encontrado en la pintura. Sin embargo, ese sueño no fue bien recibido por todos. Y ahora se cree mejor que nosotros, la atacaron algunos vecinos, aferrados a sus prejuicios. El murmullo de la comunidad la perseguía y Valeria, aunque herida, no se rendía. Ese día, en el que se planteó organizar un evento para la inauguración de su escuela, el miedo comenzó a invadirla. ¿Podría realmente lograrlo? Podría sentir la presión en su corazón mientras pensaba en la reacción de sus viejos amigos, en la que manifestar su autonomía pudiera ser visto como traición. Justo cuando estaba a punto de compartir su visón, una voz gritó desde el fondo: «Eres una traidora». Aquella frase resonó, rasgando el aire cargado de tensión y dibujando una línea divisoria entre su vida anterior y la nueva. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras la multitud se dividía entre risas y murmullos de desaprobación, Valeria sintió como si su corazón estuviera en llamas. Un torrente de emociones le invadió. Estaba entre el deseo de huir y la fuerza de querer ayudar a su comunidad. Todas esas enseñanzas de su abuelita resonaban en su mente mientras buscaba una respuesta en medio del caos. Valeria cerró los ojos, respiró hondo y supo que su misión no era solo abrir una escuela de arte, era transformar esa división en unidad. Pero, ¿podría realmente reconciliar su nuevo camino con lo que siempre fue? La respuesta, ocultándose entre sus sueños y la realidad, aguardaba ser descubierta. Las voces en la plaza se desvanecieron en un susurro distante mientras Valeria luchaba por encontrar su voz, aquella que nunca había tenido. El alboroto la rodeaba como una tormenta y, en un instante, todo se sentía tan distinto. La mirada de sus vecinos, entre curiosos y desafiantes, la recordó de dónde provenía.
¿Cómo podría ser la misma Valeria de siempre y, al mismo tiempo, alguien capaz de cambiar todo? Con el pulso acelerado, caminó hacia el centro, donde algunos de sus antiguos amigos la observaban con desconfianza, como si hubiese cruzado un umbral que los separaba. Era el mismo lugar donde reían, compartían secretos y soñaban despiertos. Pero ahora, el miedo y la incertidumbre se sentían como una losa pesada sobre sus hombros. Valeria, ¿qué te crees?, gritó una voz conocida, la de Sofía, su amiga de la infancia. Creemos que ya no te importa lo que somos, solo el dinero que tienes. Valeria sintió el nudo en su garganta. Sus manos, manchadas de pintura, se alzaron en un gesto de súplica. No es así, Sofía. Trató de decir, su expresión reflejaba su desesperación. Yo solo quiero ayudar, pero sus palabras, balbuceos silenciosos, parecían perderse en el aire. La frustración de no poder comunicarse como deseaba la hizo sentir pequeña e insignificante ante la multitud. Sin embargo, en medio de ese mar de desconfianza, una chispa de determinación encendió en su interior, recordó el rostro de su madre, su abuelita, y como siempre creyeron en su talento. Inspirándose en esa confianza, Valeria se acercó un poco más, el viento suave acariciando su rostro. Tras un profundo suspiro, su mano trazó un círculo sobre el lienzo que llevaba consigo, un movimiento como una respuesta a la tormenta que azotaba su corazón. Voy a hacer esto por nosotros, pensó, haciendo un gesto hacia la multitud. Sacó su cuaderno y lápiz, comenzando a dibujar de forma frenética. La sonrisa de un niño, la risa de una madre, un árbol que simbolizaba crecimiento, todo cobró vida en su hoja. Un retrato del barrio que tanto amaba, un reflejo de su comunidad, imperfecta, pero llena de vibrantes colores. Poco a poco, algunos curiosos comenzaron a acercarse, intentando ver lo que estaba creando. Valeria sintió que el peso del miedo se aligeraba ligeramente, empezaron a murmurar. Mira, es hermosa, decía uno, mientras otro asentía ante la imagen. Cada trazo es un puente que construyo, se dijo a sí misma. No solo era una escuela de arte la que quería abrir, sino un espacio para mostrar que el altruismo podía surgir de las manos más sencillas. La multitud seguía creciendo, y Valeria, aunque nerviosa, comenzó a alzar la mirada hacia ellos. Esto no es solo por mí, trató de hablar con el corazón. Todos podemos ser parte de repente, un estruendo interrumpió su discurso. Un grupo de hombres bien vestidos, llegados de otra parte de la ciudad, irrumpió en la plaza. Estamos aquí para exigir lo que nos pertenece, gritaron, con una autoridad que hizo eco en el aire, dejando rastro de tensión. Valeria sintió como su corazón se detuvo un instante. El caos que parecía alejarse por un momento regresó con más fuerza. Su sueño por generar cambio, ahora amenazado. ¿Podría su esfuerzo ser en vano? ¿Qué traerían esos hombres al vecindario? Mientras el miedo volvía a rodearla, Valeria se dio cuenta de que no tenía tiempo que perder. Hasta ahora solo había imaginado su futuro, pero ahora debía pelear por él y convertirlo en realidad. Se enderezó, dispuesta a dar la batalla, alzando su voz con determinación. No dejaré que nos quiten lo que es nuestro. Lo que hemos construido juntos. La multitud la miró, confidencialmente esperanzada. Pero ante la mirada feroz de los intrusos, Valeria se enfrentaba a un dilema: ¿cómo unir a su comunidad frente a una amenaza tan poderosa? ¿Podría tejer los lazos de amistad y confianza que tanto ansiaba? En medio de la adversidad, la respuesta comenzaba a dibujarse en su mente, una nueva misión surgía de las sombras de su corazón. Pero el tiempo se agotaba. Las voces de la plaza se alzaban como un canto de protesta, pero Valeria sintió que el tiempo se desaceleraba. Cada mirada de sus vecinos se convertía en un espejo que reflejaba sus propios miedos. Los hombres bien vestidos, con sus trajes impecables, parecían un bloque inquebrantable. Su sola presencia deformaba la realidad, recordándole lo vulnerables que eran en comparación. De pronto, un murmullo surgió entre la multitud.
Algunos comenzaron a susurrar entre ellos, el desconcierto llenaba el aire. Valeria sabía que debía actuar rápido. Con cada segundo que pasaba, la posibilidad de que sus sueños se desvanecieran se hacía más real. «Están aquí por nosotros», gritó un desconocido, su voz temblorosa pero decidida. «No podemos dejar que se lleven lo que hemos construido». Las palabras resonaron dentro de Valeria. Eso era exactamente lo que necesitaban. Un conjunto de voces unidas, contundentes. Como un eco de su determinación, Valeria se movió en medio de la plaza, buscando cada rostro familiar. Había visto ese mismo rostro en sus risas, en los desafíos compartidos. «No estamos solos», exclamó, uniendo ambas manos en un puño alzado. «Nuestra comunidad es más fuerte que ellos». Los murmullos crecieron, la incertidumbre inicial se transformó en energía colectiva. Viendo la reacción de sus antiguos amigos, la chispa de esperanza renació en su pecho, enviando calidez a través de sus venas. Las tensiones se aliviaron, ahora había un propósito en el aire. «Valeria, tú puedes», susurró Sofía, su voz apenas audible entre el clamor. En ese momento, Valeria volvió a dejar atrás el miedo, dejando que el amor y la lealtad de sus amigos la llenaran. Sintiéndose invencible, todos juntos formaron una barricada humana, inclinándose hacia los intrusos que intentaban imponer su poder. «El futuro de nuestro barrio está en nuestras manos», declaró Valeria, con la voz resonando en la plaza. «Si no luchamos por él, ¿quién lo hará? Juntos, podemos construir el cambio». Los gestos de aprobación comenzaron a moverse entre la multitud, como una marea en la que cada persona se elevaba por la fuerza del otro. El grupo de hombres bien vestidos retrocedió, sus rostros mostraban sorpresa, como si nunca hubieran esperado tal respuesta. La lucha por la comunidad había comenzado, sin embargo, a medida que la tensión se acumulaba, Valeria sintió una punzada de preocupación. No solo se enfrentaban a hombres, vivo en su mente, aparecía el recuerdo de su padre, sus ideales siempre centrados en el poder y el control. ¿Estaba ella replicando su historia sin saberlo? La ambición podía llegar a corromper, y se preguntó si en su búsqueda de poder para ayudar, también se hubiera perdido alguna parte de sí. El sonido de una sirena rompió la atmósfera, un vehículo patrulla giraba a la esquina, acercándose rápidamente. No. No puede ser. Valeria se dio cuenta de que necesitaban actuar rápido. ¿Qué hacemos? Era un dilema, una encrucijada en la que debía decidir cómo guiar a su comunidad hacia la lucha o hacia la paz. «Escúchame», dijo Sofía, su mirada fija en Valeria, «si nos dejan aquí, no seremos solo un barrio. ¿Seremos historia? ¿Qué historia quieres construir?». La presión aumentaba, y Valeria tenía una decisión que tomar. La opción fácil o la difícil. Pero una pregunta en su corazón la guiaba: ¿qué significa realmente ser parte de esta comunidad? La mirada de sus vecinos la alentaba, dándole el poder que siempre había anhelado. Sin embargo, el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos. Debo actuar. Su corazón latía a mil, mientras un nuevo plan comenzaba a tomar forma en su mente. Podría lograr que su comunidad se uniera no solo para defender lo suyo, sino también para redefinir su futuro. Con el eco de las sirenas acercándose, Valeria respiró hondo, con cada trazo de su vida convergiendo en este momento decisivo. El futuro de su comunidad dependía de esta elección. Sería la valiente artista que danzaría entre la lucha y la creación de un nuevo camino, pero, ¿qué costo pagaría por ello? Una revelación la atravesó: su voz, quizás más poderosa de lo que había imaginado, podría cambiar todo. Sin embargo, la realidad era que la batalla apenas comenzaba. El sonido de las sirenas crecía, reverberando en los corazones de los presentes como un tambor de guerra. Valeria, consciente de que cada segundo contaba, cerró los ojos un instante. Las visiones de su comunidad, de su barrio vibrante y lleno de vida, se entrelazaban con recuerdos de su infancia. Imágenes de risas, juegos en la calle,
olores de comida compartida en la plaza, cada detalle se transformaba en una clamorosa invitación a luchar. Abriendo los ojos, miró alrededor. Sofía estaba a su lado, su rostro reflejaba miedo, pero también una inquebrantable determinación. Valeria, ¿a qué esperas? Debemos hacer que escuchen nuestra voz, le dijo, con esa sinceridad que siempre la había inspirado. ¿Y si no les importa? ¿Y si solo somos un eco entre sus intereses? Preguntó Valeria, sumida en la duda. Entonces, seremos ese eco hasta que se convierta en un grito. Mira a tu alrededor. Nadie aquí se ha rendido, y yo tampoco lo haré. Este es nuestro hogar, y lo defendemos juntos, respondió Sofía, ahora llena de energía. Valeria sintió como sus palabras encendían la llama en su interior. Comenzó a tejer sus pensamientos en un plan. Necesitamos ser estratégicos. Si conseguimos atraer su atención, quizás podamos convertir este momento en algo que ellos no puedan ignorar. No solo somos un grupo, somos una comunidad. ¿Qué tal si hacemos un llamado simbólico? Con la certeza de que había encontrado el enfoque correcto, Valeria alzó la voz de nuevo, compañeros. Vamos a organizar una sentada. Nos quedaremos aquí, en la plaza, hasta que escuchen nuestras demandas. No se llevarán nuestro hogar sin escuchar lo que tenemos que decir. La multitud comenzaba a asentir, algunos levantaron los puños al unísono, otros se desplomaron en el suelo, creando un mosaico humano que irrumpía la monotonía de la plaza. Valeria sintió como el viento soplaba a su favor, como si la propia comunidad le entregara su energía. Sofía se unió a su lado. Haremos que nuestra presencia sea irresistible. Que vean que somos la fuerza que sostiene este barrio. Que somos lo mejor de este lugar. No tenemos miedo, así lo hicieron. Se sentaron en la plaza, formando un círculo que pareció crecer con cada segundo. Valeria miró a sus amigos y vecinos, algunos tenían lágrimas en los ojos, otros sonrisas cómplices. Allí, conectados por el deseo de preservar lo que amaban, se sintieron intocables, como si la fuerza de su unión podía desafiar incluso a los hombres más poderosos. Es un momento histórico, Valeria, murmuró uno de los jóvenes, su barba despeinada temblando con emoción. No sé qué pasará, pero hoy nos sentimos vivos. Lo que tenemos es real. Mientras las sirenas se detuvieron, las luces del patrullero parpadeaban, distintivas y amenazantes, como un rayo contra el cielo despejado. La atención de los hombres bien vestidos se centró en la plaza, ahora abarrotada de personas decididas. Debemos ser claros y firmes. Si ellos piensan que esto es solo un capricho, se equivocan, pronunció Valeria, ahora con una voz que retumbaba con coraje. La ovación de su comunidad fue un poderoso retroceso, como si los trajes formales frente a ellos se hubieran vuelto pesados, casi ridículos en comparación con la simpleza pero fuerte convicción de su mensaje. Cada grito, cada aplauso, elevaba la fuerza de su lucha, pero, en su interior, Valeria atravesaba una batalla más profunda. La línea entre la lucha por el bien colectivo y la sed de poder comenzaba a desenfocarse. ¿Realmente lideraba a su comunidad o se dejaba llevar por su ambición ocultando sus propios deseos? Las tensiones se intensificaban, y un murmullo entre la multitud reveló un nuevo miedo. ¿Qué harán ellos ahora? Valeria se convirtió en el centro de una atención inquebrantable, pero su corazón latía de forma errática. El verdadero desafío estaba por venir. ¿Serían capaces de soportar las embestidas de quienes les querían silenciar? ¿Valdría la pena seguir adelante si el costo era más alto de lo que pensaban? El futuro no estaba garantizado. Pero había algo. Más que pesaba, la necesidad de definir su propio camino. Esto acaba de comenzar, pensó Valeria, el deseo en su pecho ardía. Con el viento soplando fresco a su alrededor, un nuevo retador apareció a la distancia. La figura de un antiguo conocido, un aliado inesperado, se acercaba, su rostro cubierto por sombras, pero su mirada reflejaba determinación. Pero,
¿Sería su presencia un salvavidas o una amenaza para la causa que Valeria había comenzado? Serán tiempos difíciles, Valeria, pero el cambio está a la vuelta de la esquina, murmuró el recién llegado, ofreciendo más dudas que respuestas. La tensión en el aire era palpable. Justo en ese instante, Valeria supo que la verdadera prueba apenas había comenzado. La atmósfera en la plaza era eléctrica, una mezcla de determinación y confusión que se podía cortarse con una cuchara. Valeria se concentró en el recién llegado. Era Diego, un amigo de sus años escolares, conocido por su carisma y su habilidad para reunir a la gente. Sin embargo, en su corazón albergaba dudas. ¿Por qué había regresado justo en este momento? ¿Qué haces aquí, Diego? Pensé que habías dejado el barrio, preguntó Valeria, entrecerrando los ojos. Regresé porque sé lo que está en juego. He estado lejos, pero estas calles todavía son parte de mí, respondió, su voz resonando con un acento que no había perdido del todo a pesar de su ausencia. Los murmullos comenzaron a crecer entre la multitud mientras su figura se hacía más visible. Así que, ¿qué propones?, inquirió Sofía, cruzando los brazos con desconfianza. ¿Cuál es el plan del chico que se marchó? Diego sonrió, pero su mirada se detenía más en la gente que en sus antiguas amistades. Les traigo ideas. Estrategias que podríamos usar para aumentar nuestra visibilidad, para hacer que escuchen. Pero necesito que confíen en mí. Esto no será fácil, advirtió. La respuesta de la multitud fue una mezcla de entusiasmo y escepticismo. Valeria sintió cómo las miradas se posaban en ella, esperando que tomara una decisión. Ok, hablemos, dijo finalmente, queriendo refrenar el espíritu optimista que empezaba a levantarse. Mientras hablaban, la plaza se iba transformando. Cada palabra de Diego era como una chispa que encendía la llama del compromiso en los corazones cansados de su comunidad. Habló de protestas creativas, de arte urbano que diera voz a su lucha. Conductas que convertirían su sufrimiento en algo palpable, algo que los poderosos no pudieran ignorar. Hay que organizar una manifestación. Pintemos consignas, hagamos una galería de lo que sentimos. Una exposición en la plaza, un grito de los sin voz, sugería Diego, y sus ideas eran arrolladoras. Valeria miró a su alrededor, vio rostros decididos y otros inquietos. Esa mezcla era, en sí, un reflejo de lo que había enfrentado hasta ahora. Sin embargo, en el fondo, Valeria sintió un tirón de preocupación. ¿Y si esto se descontrola? ¿Y si terminamos en un conflicto mayor?, cuestionó, aunque la lucha interna que sentía era más complicada que eso. No se trata de miedo, sino de plantear nuestro mensaje de la forma más clara. La gente va a confiar en nosotros si nos presentamos como una verdadera comunidad, insistió Diego, mientras la multitud comenzaba a murmurar en aprobación. Escuchar nuestras voces es lo único que queremos, afirmó Sofía, y su aliento lleno de fuerza resonó como eco de muchas esperanzas compartidas. Con cada idea que surgía, el ambiente se cargaba un poco más. Sin embargo, no se fue el miedo que latía en el corazón de Valeria. La ausencia de Diego significaba también una forma de manipulación, una buena intención que podría tornarse en agenda propia. Todo había sido rápido. Y en un giro del destino, una parte de ella comenzó a dudar de la sinceridad de su amigo. No siempre lo que brilla es oro. Y la idea de ser un peón en otras manos le daba escalofríos. La multitud discurría con convicción, pero Valeria sentía que no podría apoyar la lucha sin asegurarse que ellos no se convirtieran en herramientas de alguien más. Esperemos un poco. Necesito procesar todo esto, les dijo a sus compañeros, incluida Sofía. No podemos perder el rumbo ni dejarnos llevar por la corriente. Mientras sus palabras se deslizaban entre los presentes, algo en su interior le advertía que el camino no sería fácil, y que la conexión que había formado junto a su comunidad podría estar en riesgo de ser manipulada, incluso por aquellos que decían ser aliados. En ese momento, Valeria volvió a mirar a Diego.
Su confianza era cautivadora, pero había algo en su mirada que parecía esconder más. De repente, un estruendo de ruido se alzó, y un grupo de trabajadores de la ciudad, visiblemente hostiles, se aproximaba hacia la plaza. ¿Era esto parte de lo que Diego había planeado? Se acercaba un enfrentamiento, el miedo se tornó palpable, y Valeria sintió que cada latido de su corazón marcaba el compás de lo que estaba por venir. ¿Tendrían que enfrentarse a más que palabras y pacifismo? ¿Estaban listos? Las emociones agolpándose dentro de ella la impulsaron a tomar una decisión. Hoy marcaremos un hito, pero ¿a qué precio?, pensó Valeria mientras se preparaba, consciente que lo que se avecina podría cambiarlo todo. La tensión en el aire presagiaba un cambio radical, y la pregunta se concretó en su mente: ¿qué secretos escondía Diego? El grupo de trabajadores de la ciudad se acercaba, sus rostros marcados por la determinación, pero también por la incomprensión. Valeria sintió como el sudor resbalaba por su frente. La sensación de que todo lo que había discutido con Diego era potencialmente un catalizador para un conflicto mayor la abrumaba. Había que reaccionar, ¿pero cómo? Quédense tranquilos, dijo Diego, viendo la inquietud en los rostros a su alrededor. No vamos a pelear. El poder de nuestra voz está en la paz, en la unión. Mostrar lo que somos, lo que sentimos, puede hacerlos reflexionar. Sus palabras resonaron. Pero Valeria no estaba convencida. Aún sentía que tras esa sonrisa segura de Diego había algo que escapaba a su comprensión. Algo que quizás ni él mismo podía ver. Sofía se acercó a ella, con una mirada de incertidumbre. ¿Estás bien, Valeria? La gente necesita saber que estamos contigo. Esta podría ser nuestra oportunidad. Valeria apretó los dientes. No se trata de mí. Se trata de lo que pueda suceder aquí. No quiero que nuestras esperanzas se tornen en violencia, respondió, con un hilo de voz. El estruendo de pasos resonaba más y más fuerte, como un eco amenazante en su mente. Vamos a hablar, gritó uno de los trabajadores, levantando la mano en señal de protesta. Ya hemos tenido suficiente de sus quejas. Esto es propiedad del municipio. Ustedes no tienen derecho a estar aquí. El corazón de Valeria se alzó. ¿Por qué no nos escuchan? Solo pedimos la oportunidad de ser escuchados, exclamó. Sin embargo, en el fondo, el miedo se convertía en un nudo en el estómago. Había que unir la resistencia de su comunidad, pero también estaba en juego su bienestar. Diego dio un paso adelante, alzando las manos en un gesto pacífico. No somos sus enemigos, dijo, solo queremos vivir y ser parte de este lugar al que todos llamamos hogar. Estos no son solo grafitis. Son nuestras historias. Mientras hablaban, Valeria notó cómo algunos de los trabajadores eran tocados por su discurso. Una leve conmoción se apoderó de un par de ellos, como si se cuestionaran lo que realmente estaban defendiendo. La esencia de su lucha comenzó a brillar en la plaza, pero aún era frágil, como un faro en medio de la tormenta. Los murmullos comenzaron a fluir entre los presentes. Quizás tienen razón, llegó a decir el más joven del grupo de trabajadores. Podemos encontrar una solución. Pero Valeria percibió una sombra en la mirada de Diego. Su confianza parecía estar comprometiendo una verdad más profunda. ¿Estás usando esto para tus propios fines, Diego?, pensó mientras lo observaba. Fue entonces cuando un grito estalló por detrás de la multitud. Una mujer, de unos 50 años, se acercó con un cartel que decía, no a la violencia, por un cambio verdadero. Su presencia era como un relámpago, iluminando el momento. Las palabras potentes logran que todos giren la cabeza hacia ella. Este es nuestro tiempo. No dejemos que otros decidan por nosotros. Ya hemos soportado demasiado, clamó, mientras algunos se unían a sus consignas. Valeria sentía un nuevo aire en la plaza, una nueva esperanza que comenzaba a lamer las heridas de la desconfianza.
pero que de inmediato se interrumpió con el estruendo del sonido de un megáfono. Era un anuncio de la policía llegada al lugar. El oficial al mando proyectó su voz, anunciando la prohibición de cualquier acto que atentara contra la paz pública. Se los advierto, tenemos orden de dispersar esta manifestación, declaró, mostrando su autoridad de forma intimidante. Una fría brisa caló hondo en la plaza. Valeria vio la preocupación en los rostros de sus vecinos, pero también la chispa de valentía. Se dio cuenta de que, de alguna forma, había un impulso colectivo naciendo, algo poderoso y hermoso. Se volvió hacia Diego, todavía con la duda persiguiendo su mente. ¿Qué planeabas realmente, Diego? ¿Era esto parte de tu estrategia?, preguntó en un susurro. Es más grande de lo que imaginamos. Y no hay vuelta atrás, dijo él antes de que la multitud se compactara. Mas, sintiendo que el momento decisivo estaba por llegar, la tensión crecía, la policía rodeando el espacio, las emociones al borde. Valeria sabía que tendrían que decidir, luchar por su voz o salir huyendo. A medida que enfrentaban esa bifurcación, la pregunta resonó en su mente: ¿son capaces de desafiar al sistema que tanto les ha aplastado? Estamos a punto de hacer historia, murmuró Sofía, temblando de emoción y temor, mientras el cielo comenzaba a oscurecer, pero antes que pudiera sentir, un nuevo sonido rompió el aire, un ruido sorpresivo que resonó como un trueno a través del caos. Un grito desgarrador, proveniente del corazón de la plaza, que aún no sabía si traería la unión o la división. Valeria miró a todos, a cada rostro entre la multitud. Aunque algo dentro de ella presagiaba que lo que pasara en los próximos minutos podría cambiarlo todo, un pensamiento resonaba con fuerza: ¿realmente estaban listos para lo que estaba por venir? La multitud contenía la respiración, y Valeria sintió como el aire se tornaba denso, como si el universo entero estuviera esperando a que alguien tomara la iniciativa. El grito desgarrador retumbó nuevamente, y esta vez, pudo ver de dónde provenía, una joven, tal vez no más de 20 años, con lágrimas corriendo por su rostro. Su voz sonó como un eco en la plaza, resonando en el corazón de todos. No quiero que mi padre continúe con este proyecto. Me duele ver a nuestra gente sufrir. Valeria sintió un nudo en la garganta. La joven estaba desesperada, pero su valentía despertó en los demás un sentimiento de solidaridad. ¿Acaso era posible que, incluso en esta situación crítica, pudiera llevarse a cabo una conexión verdaderamente inesperada? Diego miró a Valeria, sus ojos reflejaban una mezcla de sorpresa y determinación. Esto es lo que necesitamos, dijo en voz baja, la verdad de sus historias, su dolor. Es la única manera de llegar a ellos. La multitud comenzó a moverse, algunos aplaudían, otros ofrecían palabras de aliento a la joven. El oficial de policía, sin embargo, pareció perder la paciencia. «¿Dispersen?», gritó, su voz enérgica fue como un ladrido. «No estamos aquí para escuchar sus quejas. Es una orden». El temblor de Valeria era palpable. «No dejemos que nos fracasen el miedo», gritó, haciendo que su voz surcara la plaza como una corriente de salvación. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. Su declaración resonó entre sus vecinos como un eco en un cañón. Ella levantó el cartel que sostenía, que llevaba impreso: «Nuestras voces, nuestra verdad». El grupo comenzó a unirse en torno a ella, formando un círculo de resistencia. La joven, que había comenzado todo con su lamento, se dejó llevar por esa energía. «Nuestras historias importan. Hoy somos uno», gritó, y a su alrededor, las manos se alzaron en señal de apoyo. Diego miró a Valeria, su expresión ahora era de profunda admiración. «Lo hiciste. Lograste que se unieran», murmuró. Pero Valeria sabía que las cosas no eran tan simples. La unión era un comienzo, pero también podría ser el principio de una confrontación que podrían no estar listos para enfrentar. El oficial de policía, que había estado observando la escena, levantó la radio. «Necesitamos refuerzos», dijo con voz firme.
Valeria sintió que el tiempo se aceleraba. Su corazón latía en su pecho como si estuviera saliendo de su cuerpo, llevándola a cuestionar cada decisión tomada hasta el momento. Miró a su alrededor y vio una mezcla de esperanza y terror en los rostros de sus amigos y vecinos. Las palabras de la joven aún resonaban en su mente. ¿Cuánto tiempo más soportarían? El eco de sus gritos se convertía en un rugido. Las voces de la multitud se entrelazaban, una sinfonía de emociones, de historias individuales unidas en un clamor colectivo. Justo en ese instante, un grupo de trabajadores aumentó los decibeles de su protesta, y las palabras de un anciano en la parte trasera flotaron en el aire, no más promesas vacías. El tiempo de actuar es ahora. Valeria tomó aire y sintió que la adrenalina alcanzaba su punto máximo. Si hay violencia, será sobre sus conciencias, pensó, mientras se armaba de valor. Estaban sus vecinos dispuestos a arriesgarlo todo por un futuro mejor, pero antes de que pudiera pronunciar otra palabra, un fuego artificial estalló en el cielo, iluminando la plaza con colores vibrantes. El sonido resonó como un trueno, y el caos que se avecinaba se volvió tangible. La pregunta en la mente de todos era clara: ¿sería esto el principio de una nueva era o el estallido de una violencia que nadie quería? La multitud, ahora dividida entre la esperanza y el temor, miró hacia el cielo con expectación. Valeria sintió que el destino del día pendía de un hilo, y justo en ese momento, un estruendo anunció la llegada de un segundo grupo, y en medio de su pánico, supo que estaban en los umbrales de una decisión monumental. Iban a luchar y arriesgarlo todo o darse por vencidos ante el miedo que amenazaba con romper su unión. La mirada de Diego se encontró de nuevo con la de Valeria, y en su profundidad había una pregunta que parecía hacerse eco en el aire: ¿cuál sería el verdadero impacto de su valentía? El rugido de los fuegos artificiales resonaba en el aire, y el olor a pólvora creaba una atmósfera electrizante, casi mágica. Sin embargo, la emoción de la multitud se veía empañada por un creciente sentido de inminente peligro. Valeria, con el nudo en la garganta y una mezcla de adrenalina y ansiedad en su pecho, sentía que cada segundo que pasaba era un momento de verdad que se acercaba. Las miradas de sus vecinos, algunas llenas de determinación, otras de miedo, se entrelazaban en un tapiz de emociones. La joven que había comenzado todo, aún con lágrimas en los ojos, dio un paso adelante, aferrándose al micrófono con manos temblorosas. No podemos rendirnos. Nos han callado por demasiado tiempo. Hoy tenemos la oportunidad de ser escuchados. Clamó. Su voz, aunque quebrada, era firme. Las palabras resonaron en los corazones de quienes la escuchaban, encendiendo una chispa de coraje. Valeria sintió que el calor de la pasión se desbordaba dentro de ella. Es cierto. Nuestro dolor es real, pero también lo es nuestra fuerza. Nosotros somos los que podemos cambiar las cosas. Gritó, sintiendo cómo el eco de su voz se perdía entre las vibrantes explosiones de color. La multitud empezó a aplaudir, a unirse, a elevar sus voces en un coro de reclamos. Sin embargo, el oficial de policía que había pedido refuerzos no se quedó de brazos cruzados. Con una mirada decidida, lanzó una señal a sus compañeros que, de inmediato, comenzaron a avanzar hacia el grupo. «Ustedes tienen que despejar esta plaza», gritó uno de ellos, su tono ácido y autoritario. La tensión se palpaba en el aire. Algunos comenzaron a retroceder, el miedo brillando en sus ojos, mientras otros permanecieron firmes, aferrados a la idea de un futuro diferente. Valeria sintió que todo se desmoronaba bajo su piel. No se queden callados. El momento es ahora, les instó, su voz resonando como un tambor en la oscuridad. Diego, a su lado, tomó su mano. ¿Y si nos arrestan? ¿Y si esto se vuelve violento? Susurró, pero ella pudo ver la angustia de su corazón, no de sus labios. Entonces tendremos que ser valientes juntos, respondió ella, aferrándose a la decisión que había tomado.
En medio de su temor, la idea de unirse por una causa tan auténtica la llenaba de un fuego inquebrantable. Repentinamente, el estruendo de un altavoz hizo eco a su alrededor. Esta es su última advertencia. Resonó una voz grave. Valeria giró hacia la fuente del sonido y vio a varios policías, maldiciones en las caras endurecidas y miradas casi de odio. El miedo volvió a caer como una torrencial lluvia, pero esta vez estaba acompañado de algo más poderoso, el deseo de pelear por lo que creían. La joven que había prosperado a partir de su lamento abrió su boca una vez más. No somos un problema. Somos una comunidad que exige ser escuchada. Merecemos un futuro mejor. No vamos a retroceder. Su discurso resonaba como un himno de unión, y Valeria supo que eso era lo que necesitaban, unirse en un grito de esperanza. Como si las palabras fueran un hechizo, el grupo comenzó a avanzar hacia adelante, a enfrentar a la autoridad que había venido a dividirlos. En ese momento de decisión, Valeria se sintió más viva que nunca. Todo o nada. Gritó, dejando escapar un aliento de valentía. Justo cuando parecía que la multitud iba a dar un paso decisivo, el sonido de un disparo resonó en la plaza. El miedo se disparó, y el tiempo se detuvo en un instante de terror absoluto. Valeria se quedó paralizada, su corazón golpeando su pecho como un tambor. ¿Qué pasaría ahora? ¿Estaba realmente dispuesta a enfrentarse a este nuevo nivel de violencia? La multitud quedó atrapada entre el miedo y la esperanza, esperando el desenlace. Valeria sabía que el momento de la verdad había llegado, y no había vuelta atrás. ¿Serían capaces de permanecer juntos ante lo inesperado, o caerían en la desesperación? La plaza se llenó de murmullos y miradas tenuemente iluminadas. El eco del disparo seguía en el aire y, con una sensación escalofriante, Valeria comprendió que cada decisión que tomaran de ahora en adelante tendría consecuencias que impactarían sus vidas para siempre. El grito de la multitud se apagó al instante, cortando el aire como un cuchillo afilado. Valeria sintió que sus piernas se volvían de plomo, y su mente se nublaba por la confusión. El rostro de Diego se convirtió en una máscara de horror, sus ojos abiertos como platos mientras miraba en dirección al sonido. La atmósfera se tornó pesada, y la sensación de incertidumbre se reflejó en cada rostro que la rodeaba. ¿Qué fue eso?, murmuró Valeria, apenas encontrando fuerzas para hablar. Dios, no lo sé, pero tenemos que irnos. Esto se va a poner feo, respondió Diego, su mano aún entrelazada con la de ella, justo cuando un segundo disparo resonó en la distancia. El pánico comenzó a propagarse como fuego en un campo seco. Personas cercanas empezaron a correr, empujando a otros en su camino hacia la salida. Sin embargo, Valeria se mantuvo en pie, la decisión fluyendo con fuerza a través de su cuerpo. No podemos. No podemos darnos por vencidos ahora, gritó, aunque el eco de su voz parecía marchar hacia el vacío. La gente la ignoraba, su miedo era más fuerte que su determinación. Pero algo dentro de Valeria no quería ceder, no ahora que había probado el poder de la unión. Los policías, agitados y con el rostro cubierto de brutalidad, avanzaron. Un muro de autoridad listo para aplastar cualquier atisbo de resistencia. La joven de la que se había convertido en líder sintió que el nudo en su garganta comenzaba a deshacerse. Esta no era la hora para dudar. Escúchenme, volvió a gritar, esta vez con todas las fuerzas que su corazón podía ofrecer. Estamos aquí por nuestras familias, nuestra comunidad. Si corremos, perderemos la oportunidad de ser escuchados para siempre. Sus palabras resonaron en algunos, que empezaron a detenerse, escudriñando entre la multitud, buscando a otros que aún permanecerían de pie. Un murmullo comenzó a levantarse entre las sombras. La joven que había hablado anteriormente, barrida por la multitud, volvió a hacerse presente. Sí. Juntos somos más fuertes. No dejemos que el miedo nos paralice.
Su voz vibraba como un tambor, y Valeria sintió el impulso de su propia resolución crecer con cada declaración. Más personas comenzaron a respaldar a Valeria y a la joven, levantando sus voces en un coro desafiante. No vamos a regresar. Vamos a luchar. Los oficiales, al sentir la ola de resistencia, se miraron entre sí. La decisión que tomaran a continuación podría desencadenar un caos aún mayor. Y en ese instante, Valeria vio una oportunidad. Formen filas. No permitan que ninguno de nosotros se quede atrás, gritó, motivando a sus compañeros. El viento sopló fresco, trayendo consigo murmullos de firmeza y unidad. La fila de personas se afianzó, muchas de ellas desconocidas, ahora enlazadas por un mismo propósito. Las miradas de la multitud comenzaron a brillar con esperanza. El pánico, aunque presente, se transformaba en valentía. De pronto, un tercer disparo tronó, pero esta vez fue un sonido distinto al de la violencia. Un estallido de inmediato fue seguido por la llegada de otros manifestantes que se apresuraron a unirse a la causa, trayendo pancartas y gritos de protesta. Aquí estamos. Aquí estamos por nuestras vidas, resonó desde el fondo. Como si una marea de esperanza emergiera, Valeria sintió que su corazón palpitaba con fuerza. Había un sentido renovado de unidad, y ella estaba lista para seguir adelante, sin importar lo que sucediera. Pero a medida que se preparaban para avanzar, un oficial se adelantó, levantando su arma en señal de advertencia. Deténganse. Retrocedan ahora. Cada palabra fue cargada de autoridad, y el impacto de su mirada llenó la plaza de una tensión insoportable. ¿Qué harían? ¿Dispararían contra su propia comunidad? Valeria replicó con desafiante fuerza, sus ojos fijos en el oficial, sin dejar que el miedo mezclara su voz. Esa fue la chispa que encendió la llama en muchos. Pero también tuvo una sombra. Valeria notó el rostro de Diego, transformado en un rictus de angustia. Podía sentir la tensión de su mano al no saber si debía permanecer o huir. Podría seguir enfrentando lo que vendría. Mientras la multitud se preparaba para afrontar el siguiente giro, el silbido de una sirena sonó a lo lejos, cada vez acercándose más. ¿Qué acción tendrían que enfrentarse ahora? ¿Serían valientes ante la adversidad o sucumbirían ante el miedo? La elección estaba en el aire. La plaza estaba en silencio. El eco del disparo seguía resonando en los corazones de la comunidad, que de un lado estaban los de siempre, y del otro, aquellos que se creyeron más poderosos que el amor que unía a todos. Valeria se sintió como si el tiempo se hubiera congelado, el aire tenso, pesado por la incertidumbre. Pero en ese instante, una voz quebrada, pero llena de valentía, resonó entre sus pensamientos. Recordó a su madre y su abuelita. La verdadera fuerza está en cada uno de nosotros. Valeria miró a su alrededor, los rostros de sus amigos y vecinos atravesados por la incertidumbre, pero también por el anhelo de un cambio. No podemos retroceder ahora. Gritó, con el corazón retumbando en su pecho. Hoy es el día. Si no luchamos, nunca seremos escuchados. No somos solo una comunidad, somos una familia. Los murmullos comenzaron a cambiar de tono. El miedo se convertía en determinación. Ella dio un paso al frente, sintiendo cómo su voz se unía al coro de su comunidad. Nuestro barrio es nuestra casa. Nadie puede quitarnos lo que hemos construido. La joven que había comenzado todo volvió a levantarse. Juntos somos más fuertes. Clamó, y las palabras reverberaron, uniendo a las personas que estaban en algún lugar entre el miedo y la esperanza. Poco a poco, la multitud empezó a asentir, y entonces, Diego dejó de mirar a Valeria con duda y comenzó a compartir su propio deseo de unión. No estamos solos. Hay más de nosotros que de ellos. Vamos todos juntos a hacer que nos escuchen, unos pasos hacia atrás, otros hacia adelante. La comunidad no era solo un grupo, eran amigos, hermanos, padres, todos dispuestos a pelear por su hogar. La esencia de lo que Valeria siempre había querido surgía frente a ella,
como un lienzo que empezaba a cobrar vida. Antes de que pudiera pensar más, los oficiales comenzaron a avanzar. «Es hora», gritó Valeria, y todos se alinearon, formando un frente que desafiaba la autoridad. Ella levantó las manos. «No queremos peleas. Queremos ser escuchados». El oficial al mando se detuvo en seco, sorprendido por el valor que los habitantes mostraban. «Tengo órdenes», dijo, pero Valeria no se permitió retroceder. «Es fácil seguir órdenes cuando no se tiene que perder nada», contestó, su voz firme resonaba como un trueno. «Y si estás perdiendo la oportunidad de hacer lo correcto», un silencio se instauró. Y ahí, en ese rincón delimitado por el miedo y la lucha, los corazones comenzaron a unirse. Poco a poco, el oficial bajó su arma, como si se sintiera atrapado entre dos fuerzas motrices. Valeria miró a su comunidad. «Todo lo que quiero es que entendamos que somos más fuertes juntos. Esto no es solo por mí, es por todo lo que todos hemos vivido. ¿Qué hay de las familias que dependen de nosotros?». Una mujer en la multitud levantó su voz: «Mis hijos son lo más importante. No permitiré que nos quiten lo que hemos construido juntos». El oficial respiró hondo. Las palabras de la joven habían impactado profundamente. Su mirada se suavizó. Quizás tal vez deberíamos escucharlos. En ese momento, el miedo se disipó como niebla al amanecer. Las líneas se dibujaron en el aire, pero esta vez era una línea de compasión, no de conflicto. La comunidad irrumpe en un clamor unificado, cada voz entrelazada, creando una melodía de esperanza. Valeria, con lágrimas en los ojos, alzó la vista al cielo, tomando una bocanada de aire. «Esto es solo el comienzo», se dijo a sí misma, pero, sobre todo, a quienes la rodeaban. El amor había triunfado sobre el miedo, aquel amor que había cultivado toda su vida. La plaza, que había estado amenazada por el caos, se transformó en un santuario de paz. Y aunque el camino aún por delante estaría lleno de desafíos, Valeria sabía que su comunidad estaba lista para enfrentar cualquier adversidad. Más tarde, mientras la gente empezaba a dispersarse, Sofía la abrazó. «Lo hiciste, Valeria. Transmitiste tu voz, nuestra voz», dijo, con una sonrisa luminosa. Valeria respondió: «Todo fue por nosotros. Este es nuestro hogar, y ahora, más que nunca, siempre seremos uno». El futuro se alejaba del miedo y se dirigía hacia la transformación. A medida que el sol comenzaba a poner en el horizonte, Valeria miró hacia la plaza, sintiéndose llena de gratitud, lista para soñar en grande. A partir de aquel día, su comunidad no solo se había defendido, sino que también había comenzado a construir algo nuevo y hermoso de verdad. Una nueva historia estaba por escribirse, y ella era parte de ello. Hoy, más que nunca, realmente sabía que el amor y la unión podían cambiar el rumbo de sus vidas. Gracias por acompañarnos en este emotivo viaje. Si amas esta historia y quieres ver más como esta, necesitas suscribirte ahora al canal. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final que nos une de nuevo. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación en sus vidas. Tu apoyo hace toda la diferencia.